Buenas noches, señores. Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Sanmartiniana, este espacio exclusivamente para tratar temas de coyuntura y que nos interesan, sobre todo a nosotros, desde la academia, desde la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Hoy, señores, en Ventana Sanmartiniana vamos a tratar el tema el peruano y su identidad nacional en el siglo XXI. En un momento donde hablar de identidad nacional es vital, en reconocernos, en saber exactamente qué vamos a hacer con nuestro país, partiendo de nosotros como ciudadanos, y para eso primero hay que conocer y repasar algunos antecedentes importantes de la historia y de la actualidad. Soy Eric Lazarte y al lado de Lorena Nova vamos a llevar con ustedes Ventana Sanmartiniana en esta edición miércoles 28 de abril. Adelante, Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Eris, ¿cómo estás? Y también le damos la bienvenida a nuestros espectadores y a nuestros invitados, la verdad, hoy en esta sesión de Ventana Sanmartiniana, el peruano y su identidad nacional en el siglo XXI, tenemos a un grupo de caballeros, un grupo de generales que son parte de las Fuerzas Armadas y que tienen mucha experiencia en saber cómo es nuestra identidad nacional, cómo se ha venido trabajando este tema a raíz justamente desde las Fuerzas Armadas y cómo debemos proyectarnos en la sociedad. Entonces, yo voy a dar pase al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario, para que nos pueda dar o poner en contexto sobre este tema. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena, y buenas noches, Eric. Un saludo muy especial a distinguidos generales que nos acompañan esta noche en un momento de repente de una coyuntura muy especial para el país. Creo que nos ha tocado vivir un momento muy difícil. Hemos sido atacados por una crisis sanitaria que prácticamente ha puesto en tela de juicio el aparato del gobierno, donde no solo ha demostrado ser ineficiente, sino también ha sido corrupto y no ha sabido responder a las exigencias de esta crisis que ha afrontado el país. También estamos afrontando una crisis económica donde después de 30 años de un crecimiento sostenido, el país se encuentra en una crisis económica que ha llevado realmente a cifras increíbles, a que el Producto Bruto Interno baje más de 40.000 millones, a que tengamos más de 8.000 desocupados en el inicio, de 8 millones de desocupados en el inicio de la crisis, que hayamos bajado ahora a tener de repente 3 millones de desocupados, pero que el futuro que tenemos como país es incierto. Y definitivamente es incierto porque creo que la identidad que tenemos como peruanos es un amor hacia nuestra patria y que nos ha obligado desde el lugar que nos ha correspondido tratar de entregar lo mejor de nosotros, por preservar ese pasado histórico que nos hace sentir orgullosos de ser peruanos. Creo que somos herederos de una de las culturas más grandes de la humanidad. Teníamos el doble de territorio del que hoy tenemos y teníamos más de 10 millones de habitantes en un modelo de civilización que hasta hoy es observada en el mundo como uno de los grandes sistemas de organización social. Ha ido pasando el tiempo y en lugar de reforzar ese amor y esa identidad a nuestra patria, hemos sido en la época, en estos 500 años que ha pasado después de la llegada de los españoles al Perú, no solo hemos ido realmente perdiendo identidad, sino poco a poco hemos ido dejando de valorar lo que significa ser peruano. Hoy nos encontramos en una situación bastante difícil. Y digo que bastante difícil y pienso que el patriotismo debe salir más que nunca. Y por eso es que en este evento hemos convocado a quienes han puesto su vida y han puesto su pecho en determinadas circunstancias para defender la integridad y para defender a nuestra patria. Hoy tenemos militares realmente de todas nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas policiales. Ellos realmente que afrontaron los momentos más difíciles, yo creo que es importante escucharlos para saber que en este momento estamos también pasando un momento muy difícil, muy difícil. El Perú realmente está en una situación crítica, no solo en el aspecto de salud y en el aspecto económico, sino también yo creo que si no se toman las medidas adecuadas, lamentablemente nos esperan tiempos aciagos
que creo que no es lo que esperamos como peruanos. Escucharemos realmente lo que va a pasar y esperamos que las conclusiones a que lleguemos nos permitan retomar un poco ese amor a nuestra patria, ese sentimiento de sentirnos orgullosos de ser peruanos y poner el pecho siquiera una vez, porque el Perú pueda encaminarse hacia la senda del desarrollo y el crecimiento. Bien, Eric, estudio la conducción. Muchas gracias, doctora Jaime Mujica. Y hemos tenido estas palabras de introducción, efectivamente, un tema que hoy más que nunca lo necesitamos, el peruano y su identidad nacional en el siglo XXI. Es un honor para mí presentar como primer panelista al general Luis Arroyo Sánchez, general de división del Ejército Peruano. General Arroyo, ¿cómo está? Buenas noches. A partir de este momento el tiempo es de usted. Mientras vamos entrando con el general Luis Arroyo, es importante también decirle a las personas que nos siguen a través de nuestra cuenta de Zoom que pueden dejar sus preguntas, nosotros se las transmitiremos a nuestros panelistas. Igualmente, para las personas que van a ver este material en nuestro canal de YouTube y en nuestras diferentes redes sociales. Bien, señores, estamos, como mencionaba, en una época difícil para el país porque hay que tomar decisiones. Siempre que hay que tomar decisiones es complicado, pero esto no significa que no tengamos la capacidad de resolverlo en algún momento. Y para tener la capacidad hay que tener información, y la información se la vamos a dar hoy día con este tema. Ya está con nosotros el general de la División Superior del Ejército, general Luis Arroyo. Adelante, general Arroyo. Muchas gracias, estimado Eli. Señoras y señores presentes en este seminario web, tengan ustedes buenas noches. Estimado Jaime, buenas noches. Lorena, y también distinguidos generales y almirantes panelistas. Efectivamente, es un mundo muy complicado, muy diferente que estamos viviendo. Por ese motivo yo quiero primero agradecer a Jaime, el doctor Jaime Mujica, y también felicitarlo por tomar un tema para mí bastante importante, un tema que usualmente no se toma. Yo quisiera ver en los medios de comunicación social este tema, en tantos panelistas, tantas personas que pueden llegar a hacer esto, no solamente en los medios de comunicación, el canal del Estado también, por ejemplo. Es un tema de mucha sensibilidad humana, porque nosotros sabemos, quienes hemos recorrido el Perú en algún momento y lo seguimos haciendo, sabemos de esta gran falencia que existe de muchos factores, y nadie o pocos son los que realmente hacen. Ojalá yo quisiera que esos funcionarios que tienen a cargo estos temas políticas, ¿no? que van o de la mano o que van a influenciar a la identidad nacional, puedan realmente conocer su tema, no solamente en la teoría, no solamente en el conocimiento. Eso se gana ya en el terreno donde están realmente estas personas. Sabemos que en el Perú, usualmente, más o menos anualmente, hay unos 200 conflictos sociales. Y muchos de estos conflictos sociales devienen de lo que estamos haciendo, de estos temas que estamos haciendo nosotros. Entonces, yo invoco pues a todos los que tienen en los medios de comunicación social también, que puedan poner ya en la palestra este tema realmente importante. Y si vamos a tomar este tema como debe ser, definitivamente esto va a mejorar. Necesitamos sensibilidad humana, necesitamos conocimiento allí en el terreno, donde realmente se ven las cosas, y nosotros tenemos que apreciar eso para poder revertir esta situación. El tema que me ha convocado, y gracias por ello, es ver el tema de la realidad nacional desde la interculturalidad. Bueno, la realidad nacional, como todos sabemos, es el conjunto de acontecimientos que suceden en el Perú de maneras, no se presenta en el tema social, en el tema político, en el tema cultural. El conocimiento de la realidad nacional permite gestionar al Estado a través de estos funcionarios en los diferentes niveles, desde el presidente de la República, en todos los niveles, para proporcionar bienestar y seguridad a la población, cuya percepción es relativa por las diferentes
identidades culturales. Pero también que la verdadera integración se logra con la tolerancia, mejor aún, ¿no?, con el respeto por la diversidad cultural. Y ello definitivamente lleva a cambiar en la construcción de en la formación, en la construcción de esa gran nación peruana que todos esperamos. Esto se logra con la unificación, integrando las culturas regionales, con el conocimiento, nosotros sabemos, de nuestra historia, nuestra rica historia, ya Jaime lo ha dicho en su momento, y las grandes potencialidades que tenemos. Somos un país rico, lleno de potencialidades, lleno de recursos humanos. Esto, pues, de la realidad nacional está estrechamente vinculado al análisis y entendimiento de la pluriculturalidad, el multilingüismo y mestizaje. También quiero referirme al bien común y la realidad nacional. El Centro de Altos Estudios en sus planteamientos doctrinarios, al definir a la realidad nacional, indica además que el conocimiento de esta realidad nacional, sea en forma cualitativa, sea en forma cuantitativa, permite pues desarrollar una gestión de gobierno para alcanzar el bienestar en una situación de seguridad. Mientras más estudio, definitivamente más beneficios para la nación, para poder llegar al bien común. Para alcanzar pues este fin supremo del Estado, que es el bien común, se tiene que alcanzar dos pilares fundamentales. Como todos vemos en los centros académicos, en el estudio, este planteamiento doctrinario, que es el bienestar general y es la seguridad nacional. El bienestar general llega o tiene por objetivo la satisfacción de Hemos perdido la conexión con el general Luis Arroyo. Vamos a esperar unos segundos para ver si vuelve a conectar e ingresar a sala. Mientras tanto, es importante recordarles que a través de la Oficina de Proyección Social y la Universidad San Martín de Porres, nosotros desarrollamos el consultorio jurídico todos los viernes a partir de las 4 de la tarde. Ya hemos recuperado la conexión con el general Luis Arroyo. Sí, mil disculpas, siempre nos fallan, hasta en Lima falla todo, imagínense, en todo el Perú, es peor todavía en otras ciudades. Hemos estado en Iquitos, y en Iquitos es terrible, por ejemplo, no tienen fibra óptica. Bueno, unos ejemplos de lo que vamos a decir, en las comunidades, ya háblese de Iquitos, en Loreto, por ejemplo, pueden estar cómodamente, pueden estar satisfechos, pueden estar en la confianza dentro de su comunidad, y de pronto, sin más coordinaciones, pueden ir personas y tal, sus árboles definitivamente ya lo van a sacar de todo ese contexto que tienen y se van a sentir frustrados definitivamente, ¿no? También vamos a ver algunas características de las culturas del Perú. El Perú, de acuerdo al historiador Antonio Alonso, es dependiente, de acuerdo a sus características culturales, es uninacional, es pluricultural, multilingüe y es mestizo. Uninacional. Nosotros sabemos que el Perú pues, es un país diverso, tiene muchas culturas, cada una de ellas tiene su propia nación, como por ejemplo los aymaras, entre otros. Los aymaras, por ejemplo, los peruanos, se dice que son hermanos de los bolivianos, pero bueno, cada uno está en su país y cada país tiene sus lineamientos, sus políticas que van a estar en favor de ellos, guiándolos para que sigan con sus tradiciones, como debe ser, unidos con todas las comunidades, como se está haciendo actualmente. Pero en el Perú se le denomina pueblos, entonces pueblos indígenas, pueblos amazónicos y pueblos, bueno, afroperuanos. Entonces, como le decíamos, cada uno de estos tiene su propia identidad, como su nación, como ellos lo mencionan, ¿no? Pero definitivamente ellos se van encuadrando dentro de la mayor prioridad que queremos dar, que es la nación peruana, la prioridad de la nación.
Asimismo, hay muchos ejemplos sobre esto, donde cada uno se siente realmente fortalecido desde su región, de origen, de su región y de su país. Muchos están en su lugar y van a resaltar las cosas positivas de su lugar de origen. Nuevamente se perdió la conexión. Es necesario que después de cada disertación por parte de nuestros invitados, ¿no?, los espectadores puedan dejar sus interrogantes a través del chat de esta sesión o a través también de Facebook para que podamos alcanzarle la pregunta o sus inquietudes sobre el tema tratado a cada uno de nuestros panelistas. Bien, vamos a esperar unos segundos más para poder continuar y seguir escuchando al general Luis Arroyo. Ya lo tenemos nuevamente. Mil disculpas, pero son gajes de la vida. Y tenemos otra característica que es la pluricultural. En el Perú, definitivamente, cada uno tiene su estatus, perdón. Tenemos 55 pueblos originarios, de los cuales 51 tenemos en nuestra Amazonía y 4 tenemos en nuestra sierra. Los pueblos amazónicos todos están llevados, guiados por la interculturalidad que les digo, de acuerdo a las políticas que tiene el gobierno actual. Todos son iguales, donde la tolerancia es cambiada pues, por el respeto que tienen, el reconocimiento y el compartir que tienen todos ellos. A continuación vamos a ver el otro característica, que es el multilingüe. También en el Perú existen 47 lenguas indígenas originarias, de las cuales, como ya hemos dicho, están en la Amazonía y están en nuestra sierra, de las cuales las más pobladas son los quechuas, con 3 millones. En total, son 4 millones que hablan distintas lenguas. Los quechuas tienen 3, y los que siguen, digamos, en ese orden son los achánicas, con unos 100.000 más o menos. Y la última característica que podemos mencionar de estas culturas, que son el mestizaje. En el Perú no hay etnias puras, definitivamente. De acuerdo a lo que se le atribuye pues, a Ricardo Palma, el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. Así como también nos dice Arguedas, que somos un país de todas las sangres. El mestizaje pues se hereda, se une y se convierte en peruanidad, definitivamente. Quiero también referirme a las dimensiones del Perú. El mismo autor, el mismo historiador del Busto nos habla que las dimensiones del Perú son 3: nación, patria y Estado. La nación surge por ahí, por el siglo XVI más o menos, con los primeros mestizos. La patria también, por historia, se dice que tiene más de 15.000 años, cuando los primeros nómades llegan pues a esta tierra peruana, se estabilizaron acá, iban creando culturas. Conocemos nosotros las culturas pre-incas, después los incas, y después, bueno, vinieron los españoles, el virreinato, nuestra era republicana hasta nuestros días. Y el Estado que es, digamos, la tercera dimensión, que es definitivamente las instituciones permanentes, ¿no? Es la nación organizada, jurídica y políticamente. Entonces, como nación, tenemos la identidad que nosotros buscamos, como patria, el orgullo que debemos tener todos nosotros de acuerdo a lo que poseemos y a la historia que tenemos en todos ellos. Por eso estas 3 dimensiones generan definitivamente y fomentan la peruanidad. Nos sentimos peruanos por nuestra rica historia que tenemos, nuestra gastronomía, nuestros recursos naturales que tenemos definitivamente. Y para terminar, quiero referirme a todos ellos, pero como a manera de unas conclusiones, y decirle que en el Perú definitivamente no hay cultura dominante, todas son iguales, así lo mandan las políticas de Estado, se manejan por respeto mutuo, el reconocimiento, ¿no? Y el compartir entre ellos, ¿no? Asimismo, también nuestra sociedad hasta ahora, lo hemos dicho ya en unos momentos, pasajes, no es consciente de la pluriculturalidad, no es consciente del multilingüismo y tampoco es consciente del mestizaje, ¿no? No nos entendemos, no nos comprendemos todavía, hay resentimiento.
Cuando lleguemos a entendernos realmente, estaremos recién construyendo la verdadera identidad nacional. También decirles que del estudio de esta realidad es imperativo el reconocimiento de la diversidad cultural. Somos pluricultural, somos multilingüe y también somos mestizos. Todos por igual frente a la sociedad y la identidad nacional, resaltando respeto, la justicia y el diálogo intercultural. Y para terminar, decirles que para el fortalecimiento de nuestra peruanidad, que es igual a la identidad nacional, es necesario reconocer la dimensión del Perú. No olvidarnos de sus dimensiones, ¿no? De nación, patria y el Estado. Para terminar con esta frase de que soy peruano, me siento orgulloso de serlo y quiero seguir siendo peruano. Muchas gracias y disculpen las interrupciones. Gracias a usted, general, y realmente ha sido muy grato poder escucharlo, sobre todo en este tema que el general Luis Arroyo ha abordado, realidad nacional. Vamos a continuar con nuestro webinar, el peruano y su identidad nacional en el siglo XXI. Bien, a todos nuestros espectadores les vamos a solicitar que dejen sus interrogantes a través de la sesión, del chat de esta sesión, a través también de la página en Facebook. Y vamos a continuar con nuestro siguiente invitado. El tema es patriotismo. Y tenemos como invitado al contraalmirante en retiro, Rafael Sariquey Núñez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Asimismo, también debo indicar que el contraalmirante Rafael Sariquey es docente de la Universidad San Martín de Porres en la Escuela de Posgrado de Administración. Muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Eric. En primera instancia, agradecer al doctor Jaime Mujica por la invitación a participar en este webinar organizado por la Universidad San Martín de Porres, filial Sur. Buenas tardes a todos los asistentes. El peruano y su identidad nacional en el siglo XXI, tema principal que hoy nos convoca, es el marco sobre el cual desarrollaré brevemente mi ponencia sobre patriotismo. El Perú es nuestra patria. Patriotismo es un sentimiento que vincula a una persona con su patria. Es pues el sentimiento de unión que se tiene por la tierra en donde nacimos o que nos acogió sin haber nacido en ella. De modo que llegamos a compartir no solo sus valores, su cultura o su historia, sino principalmente sus afectos. Desde una perspectiva global, vemos cómo las fronteras comerciales y económicas se diluyen, constituyendo lo que hoy, en el siglo XXI, se denomina aldea global, donde se habla del ciudadano global o ciudadano del mundo. Sin embargo, a pesar de la globalización de los mercados y de la información y del conocimiento, los países no han renunciado por ello a su soberanía, y el concepto de patria, nación y Estado que nos comentaba el general Arroyo se mantienen, por supuesto, vigentes. Es así como dentro de una nación el sentimiento de patriotismo es esencial para su supervivencia. Es el amor a la patria lo que en la guerra del guano y el salitre de 1879 llevó a Grau y a sus valientes del Huáscar a enfrentar al enemigo hasta entregar su propia vida por defender su bandera. Coraje como el de Bolognesi en Arica, quien junto con un puñado de valientes lucharon por defender la patria hasta quemar el último cartucho. En ambos casos, sabiéndose en desventaja y con un altísimo riesgo de perder la vida, como finalmente sucedió. No fue diferente la actitud de Quiñones al enfilar su aeronave hacia las baterías enemigas en 1941, llegando al sacrificio máximo que es el dar la vida por la patria. Dar la vida en defensa de la patria es pues la demostración suprema de patriotismo. Es propio de héroes, seres con un valor y coraje inmenso, inconmensurable, calificado como excepcional y reservado para unos pocos. Así podemos llegar a la conclusión de que ser patriota es una virtud exclusiva de seres excepcionales, casi mitológicos.
Sin embargo, patriotismo es propio de seres comunes y corrientes como nosotros, capaces de ejercer nuestra voluntad al servicio de los demás. Es a partir de esta idea cotidiana de patriotismo que se explica por qué en nuestra sociedad existen tantos ciudadanos comprometidos con su labor, por humilde que ésta sea. Para explicar este sentimiento me referiré a lo que se denomina ética civil o ética ciudadana, propuesta contemporánea que ha sido definida por una de sus más eminentes exponentes, Adela Cortina. Ella define ética ciudadana como, abro comillas, conjunto de valores y normas que comparte una sociedad moralmente pluralista y que permite a los distintos grupos no solo coexistir y convivir, sino construir una vida juntos a través de proyectos compartidos. Cierro comillas. Para profundizar un tanto en el concepto de ética ciudadana desarrollado por Cortina, debemos comprender que ésta se sustenta en valores fundamentales, como los que menciona Victoria Camps, abro comillas. Hoy sabemos que justicia y dignidad significan libertad, igualdad, paz, salud, respeto, tolerancia, una serie de valores que ningún código de ética puede negar. Cierro comillas. Es bajo este contexto que el ciudadano ejerce sus derechos y cumple con sus deberes ante la sociedad, dentro del territorio en el cual nació o fue acogido, respetando esos valores que conforman el código de ética propio de nuestra nación y que se materializan a la larga en las normas que regulan sus actividades. Entendido así, el patriotismo es entonces un sentimiento que, en determinadas circunstancias, nos puede llevar a grandes sacrificios en procura de dichos valores. Los médicos, ingenieros, misioneros, militares y policías, entre otros, que se internan en la enmarañada y adversa selva, por ejemplo, sea para curar, construir, evangelizar, combatir o velar por la seguridad de la nación, sometidos a grandes privaciones e incomodidades, con frecuencia lo hacen por amor a su patria, por servir a la población, ejerciendo libremente su voluntad. Pero no es solamente en esas situaciones, a veces tan adversas como la descrita, como se demuestra el amor a la patria. Es también patriota quien cumple honestamente con su trabajo y se esfuerza día a día por mantener a su familia. Es de patriotas velar por nuestros hijos y nuestra familia. Es de patriotas el sacrificio que tantas madres solteras realizan para mantener dignamente a sus pequeños, siempre por amor a los suyos y a su tierra. Por otro lado, es curioso que lleguemos al siglo XXI, al bicentenario de nuestra independencia, con tantos ejemplos diametralmente opuestos al concepto de patriotismo aquí mencionado, donde el antónimo más perverso de patriotismo resulta ser la corrupción, que como ya sabemos ha involucrado a las más altas autoridades de la República. Hechos que reflejan el mayor desprecio hacia nuestra población, que es quien finalmente encarna a la patria. Explicar hechos de corrupción en nuestra patria, que alcanza desde mandatarios, magistrados, gobernadores, alcaldes, empresarios, llegando hasta los más simples servidores públicos y funcionarios privados, más allá de comentarios políticos, refleja el mayor desapego a lo que definimos antes como ética ciudadana. Demuestra pues un irrespeto total a los valores y normas por todos aceptados. Pero no basta con condenar estos hechos sin antes hacer un acto de autoanálisis. Si bien con frecuencia protestamos y nos indignamos por la gran corrupción, ¿cuántas veces somos nosotros mismos testigos o protagonistas de pequeños actos reprochables que pasamos por alto como belleza criolla? Si analizamos los valores que conforman nuestro indeleble código de ética, el cual nos identifica como peruanos, caeremos en la cuenta de cuánto podemos hacer y cuánto estamos dejando de hacer. Por lo visto tenemos
mucho por hacer y mejorar al cabo de 200 años de vida republicana, tiempo que no ha sido suficiente para lograr el tan ansiado bienestar nacional que implica contar con una población sana, educada y próspera. Definitivamente, como diría el poeta César Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Hay ciertamente muchísimo por enmendar y cambiar en nuestra patria. Seamos patriotas y ejerzamos con valentía y ética ciudadana nuestra libertad, cumpliendo las normas y respetando nuestros valores. Reflexionemos sobre nuestro amor a la patria, anteponiéndolo a nuestros propios intereses. Seamos pues auténticos ciudadanos, auténticos peruanos. Démosle un real contenido a la palabra patriotismo. Si queremos iniciar el cambio de nuestra patria, empecemos por cambiar nosotros mismos y tratemos de ser cada día más patriotas. He querido en esta breve disertación resumir el sentido cotidiano del patriotismo, de modo que no se vea como una situación lejana, propia de aquellos seres casi mitológicos, como mencionaba, y entendamos de que el patriotismo empieza por casa, día a día, con las labores cotidianas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su presentación. Recordamos a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales que pueden compartir la transmisión. Estamos tratando el tema, el peruano y su identidad nacional en el siglo XXI. Somos Ventana Sanmartiniana y como cada miércoles estamos llevando a cabo nuestro programa, siempre enfocados en la coyuntura actual, en lo que vive el país. Bien, luego de escuchar al contraalmirante Rafael Sariquil por estos minutos, voy a presentar ahora con el tema ¿qué nos identifica como peruanos? Esa pregunta nos la ayudará a resolver el general FAP Senko Tetli. Adelante, general, el tiempo es de usted. Bienvenido a Ventana Sanmartiniana. Muchísimas gracias, agradezco al doctor Jaime Mujica por la invitación. Mis más cordiales saludos a la audiencia que está presenciando estas exposiciones, en especial las que me han precedido y me han ilustrado. Esta gentil invitación para este webinar y el tema que engloba nuestras 4 presentaciones viene a ser el peruano y su identidad en el siglo XXI, y quería enmarcar dentro de eso qué nos identifica como peruanos. La siguiente, por favor. Sin poner la siguiente imagen, por favor. Sin poner muchas letras, hay aproximaciones de qué es identificación, ¿no? La identificación psicológica es lo propio, una característica física o psíquica propia o de otra persona que me siento representado. Psicológicamente me identifico como yo mismo o copio a otra persona. En la parte médica es el reconocimiento de un ser vivo o un cadáver que tiene características de sujeto único. Y en la aproximación militar, que es la nuestra, es una operación que consiste en determinar la naturaleza de un elemento que ha sido detectado. Sin embargo, cuando esto se relaciona con un país, se refiere a la identidad nacional. ¿Cuál es la identidad nacional que tiene el Perú? La siguiente, por favor. Esto lo he querido extraer de la Constitución. Es un proceso de construcción social. La identidad nacional es un proceso de construcción social libre y consciente, continuo y permanente, sustentado en la conciencia nacional y en el sentido de pertenencia del individuo hacia su colectividad. El artículo 2º, numeral 19 de la Constitución establece que el derecho a toda persona a su identificación étnica y cultural, según la Constitución Política del Perú, es un país pluricultural, criollo, andino, amazónico, afrodescendiente, y donde han confluido comunidades migrantes de todo el mundo. Reconoce en el artículo 2º, numeral 19, el derecho de toda persona a su identidad étnica y cultural, a usar su propio idioma ante cualquier autoridad a través de un intérprete delegado del Estado,
la tarea de reconocimiento y protección de la pluralidad étnica y cultural de la nación. Y en pocas palabras es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Eso es de RAE. Eso es muy interesante de poderlo ver. Yo soy hijo de migrantes que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial en el año 48 al Perú y que se identificaron con el Perú. Cuando leemos y hemos escuchado las definiciones de nación, patria y Estado, mis padres supieron incluirse dentro de ese contexto y sentir al Perú como suyo, como parte de su propia identidad. Y se refleja en una visita que hice con mi madre después de 60 años a su tierra, a Croacia, cuando le pregunta a su hermana si iba a traer a mi padre fallecido a enterrarlo a Croacia. Sí. Continúe, general. Ok, y ella le dice, no, nosotros hemos hecho Perú, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros nietos, tenemos nuestra tierra, tenemos nuestro corazón. Se hicieron peruanos a pesar de haber nacido en otro lado y a pesar de haber peleado una guerra propia en la cual perdieron su nación. Eso para mí fue impresionante. Yo ya era coronel en ese entonces y me sentí muy orgulloso de cómo poder interactuar, cómo poder obtener esa identidad nacional que mi madre, sin ser muy docta en escribir o en leer en español, sentía dentro de su corazón el término nación patria muy arraigado dentro de ella misma. Y eso es algo que en mis 38 años de permanencia en la Fuerza Aérea lo aprendí. Lo aprendí a los 17 años, cuando entré a la escuela y me di cuenta que el Perú entero estaba metido en ese salón, en esos 150 aspirantes a cadetes, de todos los puntos cardinales del Perú. Habían toda la pluriculturalidad, perdónenme, estaba presente. Aprendí en que se habla diferente. En Iquitos, por ejemplo, me sorprendía, nunca lo había hecho. Yo vivía en un pueblo pequeño, Santa Clara, que está a la salida de Lima, que ahora es Lima, y en un sitio que podía estar tranquilamente como en la sierra. No había televisión, no había teléfono. Las dos únicas poblaciones cercanas a Lima eran Vitarte y Santa Anita, y después de eso nada. Entonces esa identidad nacional se construye en base a una infraestructura, se construye en base a unirnos, se construye, y lo quiero poner desde el punto de vista de la Fuerza Aérea en esta exposición, sin que eso le quite espacio al Ejército, a la Marina y a la Policía Nacional, porque cada uno hace su rol para hacer esa integración, para lograr esa identidad nacional y cómo podemos nosotros identificarnos como peruanos. La siguiente, por favor. Eso lo mencionaron hace poco, ¿no? ¿Qué nos identifica? Hay una encuesta de 2018 en Ipsos y de qué nos sentimos orgullosos. Nuestra historia nos trae mucho. Nuestra comida, que es ahora muy famosa. La cultura arraigada a la historia, a la geografía, nuestros recursos naturales, Machu Picchu, nuestra música de la música criolla, la música propia, la música andina, la música amazónica, otros restos arqueológicos, Puebla, la Huaca del Sol y la Luna, Chan Chan, Pachacamac, nuestro fútbol. Posiblemente esto, si lo hubieran hecho cercano al Mundial de Fútbol, el fútbol estaría entre las primeras partes, ¿no? Nos sentimos orgullosos de cómo somos, nos sentimos orgullosos de nuestro vóley que nos dio tantas alegrías y de la calidad de vida. Eso nos identifica como peruanos. Es importante verlo de esa manera porque es un conjunto de virtudes que la tenemos servida. Somos un país que tenemos todo. Tenemos la comida todo el año, tenemos productos de fruta y de verduras todo el año. Esa es una capacidad que muy pocos países tienen. La siguiente, por favor.
Dentro de las entidades que contribuyen a mejorar nuestra identidad, yo quería centrarme en el Ministerio de Defensa, que es el brazo extendido del Estado, la defensa y el desarrollo, sin dejar de lado, obviamente, hoy tan importante el Ministerio de Salud, Trabajo, Justicia y Derechos Humanos, que tanto necesitamos. Los he juntado a todos, no porque quiera juntarlos, sino porque es lo que más necesitamos en estos momentos de pandemia, en estos momentos de crisis económica, en estos momentos en los que nos encontramos en una encrucijada para elegir en menos de un mes, creo, nos queda un mes más o menos, y este accionar determina o afecta al apego de la población. Obviamente el Ministerio de Educación, Formación y Fomento de la Identidad, Sentido de Pertenencia, Ministerio del Interior, Presencia del Estado, Seguridad Pública, Ministerio de Cultura, la Identidad Nacional, Ministerio del Exterior, que ven del Perú más allá de nuestras fronteras, y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene que estar presente hoy más que nunca. Esto no significa que otras dependencias del Estado dejen de contribuir. En estas entidades la contribución de incrementar la identificación es más tangible. La siguiente, por favor. Tenemos varios roles dentro del Ministerio de Defensa. Comando Conjunto de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina de Guerra. Garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial, participar en el orden interno, participar en el desarrollo nacional, en el Sistema Nacional de Gestión de Desastres y en la política exterior. La siguiente, por favor. En lo que correspondió a la defensa nacional, los que se acuerdan del año 81 en Falso Vaquilla, tuvimos todos los medios para poder salvaguardar nuestro espacio, nuestro territorio y expulsar a un pretendiente invasor cambiando de nombre de lugares, ¿no? La siguiente, ya en diferentes circunstancias en el año 95, prácticamente desarmados por completo, sin apoyo logístico, sin dinero, sin entrenamiento, a pesar de todo, se cumplió la premisa que dijo Quiñones antes de su vuelo a la inmortalidad. Todo peruano tiene su pedestal de héroe y lo único que requiere es el valor para subirse en él. Hay gente que ofrendó su vida de las tres instituciones para poder nosotros recuperar nuestro territorio y nos costó muchísimo en poder incrementar esa percepción de seguridad, en fomentar la identificación con las Fuerzas Armadas del Estado, con la población, en elevar la moral de la población en este proceso y en el orgullo de pertenencia a la nación. La siguiente, por favor. En el orden interno tenemos directamente hechos que afectan la identidad nacional: el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, el contrabando, la tala, la minería ilegal, la inseguridad ciudadana, etcétera. Podemos ir nombrando varios. Y quería agregar que hoy el Perú vive uno de los momentos más críticos de su vida republicana, con el enfrentamiento político, el intento de enfrentar clases sociales, pobres contra ricos, acentuar diferencias raciales, lucha de clases, no exponer ideas y soluciones, sino solo enfrentar, amenazar y confrontar a las personas y organizaciones con fines políticos diferentes a la integración nacional y que no nos identifican como peruanos, sino por el contrario, nos hacen ver como enemigos. Es algo que debemos solucionar lo más pronto posible si deseamos identificarnos como peruanos de manera homogénea, más allá de nuestras propias ideas, más allá de lo que queramos hacer. Es un momento de definición en que el Perú tiene que estar claro en lo que corresponde a la participación del orden interno y a qué cosa fue la historia de hace 20 o 30 años para poder derrotar al terrorismo y a todo lo que estaba alrededor de esta, digamos, lacra social que nos ocasionó más de 60.000 muertos, de acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La siguiente, por favor. Para tal efecto,
se trazó un plan en el año 2002. Si nosotros vemos el mapa del lado izquierdo, era la participación de acciones sociales con sostenibilidad en la selva peruana. Habían solamente 4 o 5 itinerarios. Eran rutas antes de los proyectos de inversión pública que comenzamos a trabajar, y el hecho es incrementar la presencia del Estado en lo que viene a ser nuestra nación y nuestra patria, llevar los servicios esenciales, elevar la moral de la población e incrementar la conectividad e integración física de los pueblos. Si ustedes pueden ver en la parte central las rutas de los años 2013 con 3.000 horas de vuelo, ya se incrementó notablemente, y en el año 2014 podemos ver que prácticamente toda la selva peruana y toda la ceja de selva peruana estaba interconectada con vuelos de acción cívica y con la presencia del Estado para que ese poblador, nación, esa patria se sienta que es útil, que lo están viendo, que tiene presencia, que lo están ayudando. Hay una población que es Purús. Purús está totalmente aislado. Se tiene que hacer un puente aéreo. El puente aéreo comunica tanto pobladores como a todo el aparato del Estado, profesores, médicos, policías, jueces, al Banco de la Nación, los pagos, la SUNAR, RENIEC, etc. Es un esfuerzo bastante grande que se hace para poder tener esa sostenibilidad en la acción social y permitir esa integración física con los pueblos. La siguiente, por favor. Ya en el año 2020, que ha sido el año anterior que hemos cerrado, ustedes pueden ver en los mapas que Costa, Sierra y Selva están cerrados con vuelo de acción cívica en diferentes aeronaves. Y, por ejemplo, en los vuelos en la selva a partir de Iquitos a favor de Midis, hemos unido 26 localidades con más de casi 400 vuelos, 1.200 pasajeros y 33.000 kilos de carga. Lamentablemente no llego a ver abajo en lo que viene a ser el total de la acción cívica el año 2021, que vamos ya superando los 7.000 pasajeros y los 184.000 kilos. O sea, en un año hemos más que duplicado, triplicado lo que se ha podido hacer. Eso es gracias a que se adquirieron aeronaves y la Fuerza Aérea tuvo la visión de poder integrar lo que la infraestructura física en carretera no lo permite. Entonces, eso es importantísimo para poder identificarnos como peruanos, en saber que no estoy abandonado en cualquier parte del Perú. Siempre va a haber una presencia del Estado a través de alguno de los medios. En este caso es con la Fuerza Aérea. La siguiente, por favor. Lo mismo sucede con las múltiples evacuaciones aeromédicas. Nos da mucho gusto hacer una evacuación aeromédica, pero la pregunta que viene, ¿dónde está la infraestructura de salud y de educación que requiere? Sí se ha hecho esa evacuación aeromédica con apoyo del CIS entre el 2018 y el 2021, 630 pacientes evacuados en condiciones críticas, porque en la localidad en la que estaban no podían ser operados. Esas 1.400 horas de vuelo, si ustedes las magnifican por $5.000 hora de vuelo, son como 15 millones de dólares más o menos. Es una gran cantidad de dinero, pero necesitamos que esas personas se sientan peruanos y se sientan de que si tienen algún problema van a tener esa interacción para poderles salvar la vida. Ahí se han operado con todos los aviones habidos y por haber, todos los que tenemos, todo lo que estaba operativo, cualquier medio que estaba operativo era utilizado para hacer esas evacuaciones aeromédicas, donde también se incluyen los trasplantes de órganos para poder salvar vidas humanas en lo que corresponde a trasplante de riñón, habido de pulmón, de hígado, de corazón. Esos con salud se han dado y se han dado varias veces. La siguiente, por favor.
Dentro del desarrollo nacional hemos adquirido hace unos años un satélite. Mucho se ha hablado de él políticamente, lamentablemente, pero técnica y operativamente ha incrementado la generación de información satelital y aérea a nivel nacional, tanto para la seguridad y la defensa, monitoreo marítimo y hidrológico, organización territorial y crecimiento urbano, monitoreo de desastres naturales, monitoreo ambiental, cultivos y zonas de cocales, minería y geología, actividades ilegales de tala ilegal, georreferenciación y operaciones de búsqueda y rescate. Por ejemplo, el avión lamentablemente se cayó, un avión Hércules yendo hacia la Antártida de matrícula chilena de la Fuerza Aérea de Chile, fue ubicado por nuestro satélite y pudimos contribuir con ayudar a que puedan ser ubicados mucho más rápido, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de lo que corresponde al desarrollo de la inclusión social, existen las PIAs aéreas. Los que comenzaron con las PIAs, que son las plataformas itinerantes de acción social, fue nuestra Marina de Guerra, a través de la Amazonía, y poder llevar el Estado en general hacia los lugares donde nunca llegó, llevando servicios de medicina, odontología, obstetricia, ginecología, inmunización, triaje, farmacia, telemedicina, laboratorio, el Banco de la Nación, el CIS-RENIEC, y no está escrito, pero también está SUNAR, no sale, lamentablemente la imagen ha salido cortada, y las operaciones se han dado tanto para Pensión 65 como para Cali Guarma, y pueden ver ustedes la cantidad de material que se ha llevado en 555.000 kilos, 555 toneladas hacia la zona de selva en apoyo a toda esa población que antes estuvo simplemente abandonada. La siguiente, por favor. Esa generación de participación en el desarrollo obviamente contribuye a que esa minería ilegal pueda ser controlada, que no destruyan nuestros recursos naturales, no llenen de mercurio los ríos, no envenenen a las personas, y que esa minería ilegal pueda estar en control. Tenemos en proyecto el sistema de vigilancia amazónico, todavía está en desarrollo, falta concluir algunas fases. Es de hecho el satélite una de las herramientas más especiales y espectaculares que se han podido comprar. Pregunté sobre el precio, ya ha sido pagado 2 veces. En este poco tiempo el satélite tiene 4 años de funcionamiento y 10 años de vida. Y el satélite lo han pagado 2 veces en base a la prestación que se le está dando a todas las entidades del Estado para que pueda ser utilizado. Antes se compraba, ahora simplemente se solicita. La siguiente, por favor. También existe dentro del desarrollo lo que es investigación y desarrollo para enfrentar amenazas y desafíos, con los famosos drones, UAV, simuladores, accesorios. La siguiente imagen se va a ver mucho más completo. La siguiente, por favor. En lo que se ha podido hacer para la lucha contra el COVID. Esta es los vuelos COVID de la FAB para llevar las vacunas en general y evacuar o llevar pasajeros. Lo vemos claramente, 10.500 personas y 1.605.000 kilos de carga transportada. Y ese mapa que ven rayado por todos sitios es el poder llevar las vacunas a todos los puntos cardinales del Perú, lugares que son inaccesibles, ya sea en avión con flotadores o ya sea en helicóptero, para que toda nuestra población pueda ser vacunada dentro del poco margen que tenemos de vacunas, pero cumpliendo las directivas que está dadas sobre los mayores de 90, sobre los mayores de 80, 70 y así sucesivamente, que se está cumpliendo, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Y esa integración nos hace sentir peruanos, nos identifica como peruanos. Me siento bien de estar en Andoas y que me lleven mi vacuna. Es increíble, somos 3, somos 4, somos 5 personas las que nos van a vacunar, pero llega la vacuna. He dicho Andoa solamente por decir un lugar cualquiera,
No sé si son 3, 4, 5 o son más las personas. Es un ejemplo solamente para que ustedes puedan apreciar el esfuerzo que se está haciendo. En este sentido, quiero destacar a los pilotos de transporte. Ustedes no lo saben, probablemente la mayoría de personas ha visto cómo se han llevado en los aviones los tanques de oxígeno. Ningún avión en el mundo va a llevar un tanque de oxígeno lleno dentro del avión, menos 300, 400 o 500 de esos tanques de oxígeno, porque son una bomba de tiempo. Nuestros pilotos han logrado llevarlos a diferentes lugares para que esos peruanos que se están ahogando, que no tienen oxígeno, lo puedan hacer. Ese avión es una bomba de tiempo, lo sabemos, pero como militares que somos, cumplimos la orden y llevamos a cualquier parte y a cualquier destino ese oxígeno tan necesario para salvar vidas humanas. Realmente, yo cuando veía en televisión cómo cargaban el avión Hércules con, no sé, 200, 300, 400 bombas de esas, los tanques de oxígeno, se me escarapelaba la piel de solo pensar que hubiera una chispa adentro del avión y un poco de oxígeno que tuviera fuga cualquiera de esos manómetros. Eso explotaba y no iban a encontrar absolutamente nada en ninguna parte. La siguiente, por favor. Dentro de las actividades relacionadas no solamente por la FAP, hemos participado como Ministerio de Defensa en las operaciones Taita, entrega de víveres, confección de cámaras de aislamiento, reparación de ventiladores mecánicos, confección de tubos de intubación, participación e implementación de control de medidas de aislamiento, monitoreo con drones para el aislamiento social y vigilancia fronteriza, entrega de kits médicos, contribución a la vacunación, fumigaciones y traslado de equipo médico. La siguiente, por favor. Y obviamente uno de lo más importante para nosotros, esa identificación que nos hace peruanos son las escuelas oficiales, suboficiales y el servicio militar voluntario, donde orgullosamente vestimos el color azul, el verde o el blanco o el olivo o el uniforme que sea necesario para la formación en valores e identidad nacional. La siguiente, por favor. La gestión de desastres, el fenómeno del niño costero fue también impresionante. Se trasladaron más de 20.000 personas, casi más de 810.000 kilos de carga hacia lo que corresponde al niño costero del 2017, que fue afectado el norte y también el centro y el sur. La siguiente. Lo voy a pasar rápidamente. Todas las actividades que se realizaron en ese niño fue también con ayuda del SICOFA, el Sistema de Cooperación de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Aéreas de América. Y llegaron de diferentes países con sus aviones para ayudarnos, en aviones y en helicópteros. Ese fenómeno del niño costero fue un puente aéreo enorme, con misiones logísticas de transporte de pasajeros, carga de evacuación aeromédica, puente aéreo, marítimo y terrestre, búsqueda, rescate, apoyo a la población y acciones de respuesta ante el aniego pluvial y desborde de ríos, evaluación de daños y análisis de amenazas, trasbordo de pobladores incomunicados en quebradas activas, atención médica en hospitales de campaña, apoyo a gobiernos regionales y locales para restablecer los servicios esenciales, control y seguridad, apoyo a la distribución de bienes de ayuda humanitaria y operaciones aéreas de reconocimiento de la zona afectada. Fueron varios los países que nos ayudaron. No quisiera equivocarme al dejar de mencionar alguno. Recuerdo claramente que estuvo Brasil, estuvo Chile, estuvo Estados Unidos, estuvo Canadá, estuvo Colombia, estuvo Ecuador. Y por favor, si me he olvidado de alguno, me disculpan, pero fue parte de algo que se unió y pudimos sacar adelante esta gestión de desastre que fue el niño costero del 2017, que tanto daño nos hizo. La siguiente, por favor.
En lo que corresponde al friaje, igual, la zona sur, también se hizo traslado de carga y de pasajeros. La siguiente. Los incendios forestales, Chachapoyas, Cajamarca, fueron en Oxapampa, en Arequipa, en el bosque de Pomac, Cuela, Satipo, Chachapoyas, Cajamarca, Cusco. La siguiente, por favor. Las inundaciones, múltiples inundaciones en todo el Perú, lo pueden ver en el mapa, siempre presentes, no solamente la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, metiéndose en el río, sacando gente con el agua al cuello, salvándolos. Y vuelvo a hacerme la pregunta, ¿me identifico como peruano? Pues sí, claro que sí. Claro que sí, cuando veo que nación, patria y Estado, el Estado está presente en mi desgracia y me ayuda a poder salir de ella. Es algo que realmente el peruano y su identidad en el siglo XXI la vamos a construir en base a esta colaboración, en base a esta interrelación y a este trabajo que se está haciendo desde todos los ambientes del Estado. La siguiente, por favor. Las inundaciones, más inundaciones, las podemos ver, seguimos. Los sismos de gran intensidad que fueron en Cusco, ese de Pisco que fue bastante fuerte en 2007, llegó ayuda de todo el mundo y fue con tsunami incluido. No se sintieron desafectados, pudieron ser atendidos, todos trabajaron para que esto pueda hacerse. Pisco aún se reconstruye, igual que Arequipa, Puno y Cusco, aunque Arequipa no está marcado ahí. Adelante, por favor, la siguiente. Los puentes aéreos a los desastres naturales, Iquitos, Pucallpa, La Libertad, Trujillo, Patás, todos los puntos que han podido ustedes ver, esos puentes aéreos han salvado personas, han llevado medicinas, han llevado alimentos, han llevado agua, han llevado médicos, han llevado amor y cariño y presencia. Ese trabajo es encomiable. La siguiente, por favor. Y no solamente nos dedicamos al Perú. El terremoto de Haití de 2010 estuvimos presentes. En Ecuador en 2016 estuvimos presentes. El propio presidente de Ecuador lo agradeció y pidió que por favor 2 de nuestras aeronaves continuaran algunas semanas más brindando la atención por la gran operatividad que se pudo sostener. Los incendios en Bolivia en 2019, el terremoto de Chile de 2010 y los incendios en el sur de Chile en el 2018. La siguiente. La política exterior, obviamente, con operaciones de paz, participaciones en las ferias internacionales, la Antártida, cruces con toda América y todos los eventos que pudieron hacerse, en especial las misiones a la Antártida, con el Hércules y el helicóptero que se puede llevar para poder hacer la investigación científica y también con el buque de investigación que hace el soporte y el apoyo para todo lo que corresponde a esa importante misión. La siguiente. Estoy ya por terminar, es lo último que nos queda. Nos queda preguntar los millennials. Los millennials, ¿qué acciones mejorarían la identificación como peruanos, ¿no? De hecho, tenemos que impulsar fronteras vivas, construir la infraestructura que permita la comunicación terrestre, aérea, fluvial y lacustre para mejorar los servicios de salud y educación de toda la población. Incrementar la presencia del Estado con programas sociales. Una mayor difusión de los aspectos que nos llenan de orgullo. Yo les aseguro a ustedes que más de la mitad de lo que han escuchado en esta exposición ustedes no lo sabían. No sale, no es noticia ir a ayudar gente. Y llegar a los pueblos es con su propia cultura, sobre la base de una sola identidad y una integración de la identidad nacional. Y ahora lo que es importante es impulsar la infraestructura no solo física, sino también la conectividad virtual para asegurar la integración de todos los pobladores del Perú, porque la globalización nos afecta desde afuera, no tiene pistas, no tiene puentes, no tiene aeropuertos,
tiene redes, es conectividad virtual. Nosotros tenemos que tener la nuestra, la siguiente. Y bajo ese sentido, lo que necesitamos es impulsar esa conectividad virtual mediante un satélite de comunicaciones propio, enlazado con la red dorsal de fibra óptica nacional. ¿Qué significa eso? Que todos los chicos que están hoy por recibir clases lo van a poder hacer. El satélite no está en una vitrina, no es cuestión que yo vaya a una vitrina, a una tienda, lo compre. Lo vamos a tener que hacer, es caro, pero estar aislados es más caro, porque eso nos trae la desazón en la cual nos encontramos ahora entre qué es lo que va a suceder el 6 de junio con respecto a las elecciones. Es algo que realmente nos crispa los nervios. No hemos comunicado el centro del país está aislado, no tiene pistas, no tiene hospitales, no tiene internet, no tiene nada. Entonces tenemos nosotros que hacerlo. Y eso está, la red dorsal de fibra óptica ya está extendida, y ese satélite de comunicaciones, que tiene que ser un proyecto vital para quien salga presidente, tiene que ser puesto en funcionamiento prácticamente desde el día que se anuncian quién fue el que ganó el balotaje de la segunda elección. Ahí hay que comenzar a trabajar. La siguiente, por favor. Esto lo encontré traté de encontrar cómo podemos conquistar el Perú por los peruanos. Y encontré una fuente en gestión, en un blog muy interesante, y lo transcribo, no es mío. La verdadera libertad del Perú llegará cuando nos reconquistemos a nosotros mismos y ser peruano sea un evento clásico constante en la que su celebración no se minimice a un día, sino a todos los días. Ser peruano es reconocerse como tal, como peruano. Nuestra peruanidad debe estar marcada por nuestro autorreconocimiento y el reconocimiento del otro, ya que si verdaderamente hablamos de libertad, deberíamos estar dispuestos a reconocer primero nuestra cultura y nuestro origen, pero sobre todo a respetarnos unos a otros sin ofendernos, teniendo en cuenta que somos peruanos y como hermanos debemos mantener esa igualdad ante todo. Solo así nuestro país dará un gran salto hacia adelante y podremos trascender como una cultura sólida, con una identidad única, llena de orgullo y pasión por ser peruanos. La siguiente. La siguiente, por favor. Solo nos queda, next, decirle muchas gracias. Somos muchas razas, somos muchas caras, muchas culturas, muchas tradiciones, muchas comidas, en todo el Perú, mucha gente diferente. No nos odiemos, no nos enfrentemos, no tenemos que hacerlo. En estas elecciones pensemos bien las propuestas que nos hagan los candidatos, qué es lo que van a hacer para unirnos, para que ellos puedan trabajar en los siguientes 5 años para lograr identificarnos como peruanos y el peruano y su identidad en el siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, general Senko Templi, nuestro general FAP, que hoy nos ha compartido un mensaje que realmente ha sido muy nutritivo, mucha información y además generar algo de conciencia también para nosotros, como mencionábamos al inicio de Ventana Sanmartiniana, en este mes de decisiones. Señores, estamos en vivo a través de nuestras diferentes páginas, USMP TV Filial Sur, estamos también en la página de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, y también en nuestro canal de YouTube. Les pedimos siempre compartir la transmisión. Además, les recordamos que todos los martes, a partir de las 4 de la tarde, tenemos nuestro consultorio psicológico online. Y también tenemos que recordar
a partir de las 4 de la tarde. Además, los días viernes de la noche y finalmente recordarles nuestro curso de primeros auxilios psicológicos que va a ser este miércoles 5 de mayo desde las 5 de la tarde. Toda una agenda para compartir con ustedes. Somos la Oficina de Proyección Social de la Universidad de San Martín de Porres. Adelante, Lorena, continuamos con el programa de hoy. Sí, vamos a continuar luego de una excelente disertación por parte del general Sedenco. Ahora vamos a cederle el paso al general PNP Enrique Blanco y el tema para él es valores y democracia. Adelante, general, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Lorena, Eric. Agradecer a Jaime Mujica por la oportunidad de dirigirme en este importante evento. Efectivamente, antes de entrar al tema, Jaime dijo una verdad, ¿no? Hemos tenido un crecimiento durante 30 años, ¿no? Un crecimiento sostenido, pero yo creo que mal distribuido porque los niveles de pobreza en esos 30 años y las desigualdades se han ido acrecentando. Y mayormente ese crecimiento económico ayudó para que en los 3 niveles de gobierno se produjeran actos de corrupción. Como muy bien decía el general Arroyo, el que habla, ha sido hice la maestría de Desarrollo y Defensa Nacional en el CAI. En el CAI teníamos que el desarrollo nacional tiene 2 columnas, ¿no? El bienestar y la seguridad. Pero yo creo que en el aspecto de seguridad hemos contribuido pues a que este desarrollo se dé. En el puesto de bienestar hemos entrado a un descuido. Que habla como funcionario policial, he recorrido todo el Perú prácticamente, costa, sierra y selva. Y miren, para que den cuenta más o menos del panorama antes de entrar el tema, el año 82 llegué a trabajar en la ciudad de Iquitos. Y la ciudad de Iquitos es una isla rodeada en esa época por el Amazonas, el Itaia y el Morona, 3 ríos de agua dulce. Ahora el Amazonas se ha retirado más ya del malecón por cambio de corriente. Y el Amazonas, como ustedes saben, es el río más caudaloso del mundo. Y sin embargo, en la ciudad de Iquitos no había agua potable. O sea, había agua potable, pero por horas, restringidas. Regresé como coronel con el curso en la maestría, porque teníamos como realidad nacional, teníamos que viajar y poder apreciar. Regresé el año 2009 y seguí el mismo problema. Y veo ahora, por ejemplo, que ese problema de agua potable en Iquitos persiste y continúa. Una cosa tan sencilla, suministro de agua potable. Si eso pasa en Iquitos, imagínense ustedes pues en las comunidades a lo largo de toda la cuenca amazónica, totalmente abandonadas y sin un sistema ni siquiera ¿de qué vamos a hablar? De alcantarillado, pues, agua potable y menos de salud. Entonces, igual, ¿no? Cuando fui comisario en Cusco, tenía una comisaría de Tahuantinsuyo y tenía mi jurisdicción de lo que era Sacsayhuamán y había una vez un problema en la comunidad de Sacsayhuamán. Comunidad. Fui en la carro comando, en el patrullero, llegué a la hora y media a la comunidad. Cuando llego a la comunidad veo, digamos, como al APU, rodeado, retrotrayéndome la historia como si estuvieran en el tiempo del incanato. O sea, ellos tenían sus propias reglas, sus propias normas. Estamos hablando de 2 horas de Cusco. Igual cuando fui una vez al Cobrao, al Abra del Cobrao en Cusco, que fui a una comunidad y veía, por ejemplo, que las casas es una chulpa, o sea, de un diámetro de 4 metros circulares, piedra, ichu, y esa vivienda, no solo era vivienda, era cocina,
era dormitorio, era todo. Para esa persona, para esa familia. Estamos hablando de una familia de 3, 4 o 5 personas. Entonces, esa es parte de nuestra realidad nacional. Esa es parte de nuestra realidad nacional. Y eso es lo que crea las contradicciones. Antes de subir a preparar, para participar en el evento, estaba caminando acá salía a la calle un rato, y veía que había un ciudadano paseando su perro, y al costado había otro ciudadano hurgando la basura para sacar un producto que supongo son las botellas y bolsas plásticas, los productos plásticos. Esa es nuestra realidad nacional. Esa es nuestra realidad nacional. Entonces, eso nos demuestra que si bien tuvimos 30 años de crecimiento, no tuvimos un norte. No hay, o sea, no tuvimos un objetivo de irradiar esa mejoría que involucre a todos los peruanos, y por eso vivimos las actuales circunstancias. Que justamente estos partidos de izquierda, por su ideología, lo dijo Lenin, es agudizar las contradicciones. Entonces, en nuestra población multiétnica, multirracial, ¿existen o no existen contradicciones? Existen muchas contradicciones, entre ellas la extrema pobreza. O sea, hay gente que no tiene la capacidad para poder tener los recursos mínimos de bienestar. Ganan menos de lo que, para ser pobre, creo que la tabla dice que son 35 soles mensuales, ¿no? No. Entonces, esa es la realidad que tenemos, y eso nos preocupa porque de esas contradicciones, y de acuerdo a lo que he dicho por Lenin, se agudiza, ¿no? Se va creando y se van ahondando. Y entonces estos gobiernos que hemos tenido, en vez de cubrir y tapar, como decir, esas contradicciones, al contrario, han ido ahondando. ¿Por qué? Por la corrupción. Conversaba con los panelistas antes de salir al aire, y le decía que el problema del Perú es que tenemos un gobierno presidencialista. O sea, asume una persona y el resto se le somete, sí señor. Caso Martín Vizcarra. No tenía partido político, no tenía apoyo en el Congreso, y sin embargo sometió a todas las autoridades, inclusive a parte de la prensa. Con relación al tema, me dice los valores y democracia, podemos decir, y esto lo he sacado de la página de web, los valores de la democracia son aquellas cualidades que se deben poner en práctica dentro de cada grupo social para establecer y mantener el orden, progreso y buena relación entre los individuos. La democracia, en tanto, es una forma de gobierno como de organización social a través de la cual el pueblo, mediante unos mecanismos especiales de participación, tiene la tarea de tomar decisiones políticas que respondan a la voluntad y necesidad de la colectividad. Para eso es la democracia. Por tanto, los valores de la democracia son un conjunto de valores éticos y sociales, ¿no? Fundamentados en una serie de creencias, conductas, métodos, ideas y comprensión política. Asimismo, los principios de la democracia fomentan sus valores, el reconocimiento de una constitución, de la dignidad humana, de la libertad de pensamiento y de expresión, la igualdad de derechos y deberes, la limitación y control del poder, entre otros. La democracia es un sistema de gobierno que se fundamenta en el principio de la representación. Yo le pregunto, ¿estos partidos políticos realmente nos representan? Estos partidos políticos que se alquilan, que cobran a los que quieren postular al Congreso o postular para alcalde, ¿nos representan? Los ciudadanos, los jóvenes, van y tienen una participación activa en algún partido político. ¿Ah? No les interesa, prácticamente no hay una identificación plena con lo que es la representación.
Entonces, estos también valores se pueden apreciar, ¿no? Importantes, entre los valores de la democracia se pueden mencionar la libertad, la justicia, la fraternidad, igualdad, participación, pluralismo, tolerancia, solidaridad, respeto, diálogo, entre otros. Estos son los principales valores de la democracia. Ahora, entre lo que es, y lo hemos hablado, de la identidad nacional, los valores del patriotismo, todo, yo creo que debemos reorientarnos, olvidarnos del hecho de decir cómo construir nuestra identidad nacional. O sea, en base a qué hay que construir nuestra identidad nacional. No en base de que somos la mejor comida del mundo, de que tenemos los mejores lugares para visitar, no. La identidad nacional tenemos que construirla, yo creo, en base a objetivos nacionales. Señores, en base a objetivos nacionales para unirnos, para representarnos y todos orientarnos hacia eso. Cuando trabajaba en Tacna, tú le preguntas a un aymara y un aymara te dice, yo no soy peruano, no soy chileno, no soy boliviano, yo soy aymara. Igual, vas a otro lugar, yo soy arequipeño, el otro yo soy norteño. Entonces, para poder construir, tenemos que reorientar. Y para eso nosotros contamos con un importante instrumento y herramienta. Señores, el Acuerdo Nacional. ¿Qué cosa es el Acuerdo Nacional? El Acuerdo Nacional es un foro que elabora y aprueba lineamientos en política de Estado sobre la base de diálogo y concertación entre los miembros de gobierno y las instituciones políticas y sociales del Perú. El Acuerdo Nacional ha sido suscrito el 22 de julio de 2002. Tenemos 19 años con ese importante Acuerdo Nacional que participaron y tuvieron actores todos los partidos políticos de la época. Los 4 objetivos del acuerdo son fortalecimiento de la democracia, Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país y Estado eficiente, transparente y descentralizado. Este foro de acuerdo, a raíz de este acuerdo nacional, se hizo el foro de acuerdo nacional el 17 de octubre de 2002, ¿no? Y su presidente, del 2002 al 2011, eso fue el señor Marx Hernández. Del 2011 al 2011 al 2019 fue Javier Higuíñez. Y nuevamente ha retornado el señor Max Hernández el 2020. Entonces ahí tenemos pues todas las políticas de Estado que necesitamos implementar. Entonces yo me pregunto, ¿no? Si ya todos nos habíamos puesto, como dice misma la palabra, en estas políticas de Estado, ¿por qué no exigir, ¿no?, que los partidos políticos, al señor Luis Salas, del Jurado Nacional, se formulen los planes de gobierno de los diferentes partidos políticos que quieran participar en base a las políticas y en base al Acuerdo Nacional, ¿no? Tenemos las políticas de Estado, entre ellas tenemos el fortalecimiento de la primera del régimen democrático, que ahora lo vemos en peligro, porque aquí viene una persona que dice que va a disolver el Congreso, va a disolver el Tribunal Constitucional, va a disolver todos los poderes, los organismos del Estado. Tenemos una democratización de la vía política y fortalecimiento del sistema de partidos, lo cual fue un fracaso. El autor y culpable, el señor Fernando Tuesta Soldevilla, es un arroz con mango de todo esto, lo que es la representación de partidos. Ahí hablamos de la afirmación de la identidad nacional, somos pluriétnicos, somos multiétnicos, hablamos de diferentes idiomas, no somos solamente gente originaria, sino también somos producto de la migración, ¿no? Entonces tenemos que afirmar una identidad nacional en base a eso. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Cuál es lo que hace orgulloso a los americanos? ¿Cuál es lo que fortalece su identidad nacional? El hecho de ser el país más poderoso del mundo. Eso los une. Y eso, ¿por qué? Porque Estados Unidos es un país lleno de migrantes, ¿sí o no? Pero se ponen la camiseta y todos se identifican plenamente y van a la guerra y todo, por ese país que ellos aman, su libertad y su democracia.
Entonces tenemos también la política exterior para la paz, erradicación de la violencia y por el fortalecimiento del civismo. O sea, señores, todo está escrito. Tenemos toda una maquinaria, tenemos toda una infraestructura, tenemos estos funcionarios que están ya 19 años. Entonces, ¿por qué no utilizar esta herramienta? ¿Por qué no utilizar esta herramienta? ¿No? Que juntamente con el CEPLAN, que es un órgano técnico especializado que ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenido del país. ¿No? Esta institución ha planteado dos mecanismos principales para la implementación de la Agenda 2030, o sea, está una visión prospectiva del 2030, la construcción de la visión concertada del futuro del país al 2030, la cual se realiza en base a un análisis prospectivo y un amplio proceso de diálogo social. Y segundo, la actualización de políticas y planes, considerando un ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el cual está centrado en el bienestar de las personas, teniendo en cuenta las circunstancias en sus territorios. Entonces, señores, el Ministerio de Economía, antes de liberar las partidas, como muy bien decía Jaime, hacen un hospital, no lo terminan, hacen una carretera, no la terminan. ¿Por qué? ¿Ah? Porque debería estar acorde a los lineamientos y a objetivos nacionales. O sea, para construir nuestra identidad nacional, tenemos que orientarnos hacia objetivos nacionales. Eso es lo que quería decir y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted. Gracias, general Enrique Blanco, por su participación. Bien, ahora vamos a pasar a las interrogantes para nuestros invitados. Ha sido realmente magistral poder escuchar a nuestros 4 invitados y ahora vamos a pasar a las interrogantes. Pregunta para el general Arroyo. Dice, quisiera saber qué opinaría usted sobre que las Fuerzas Armadas pudieran ser los encargados de la docencia sobre identidad nacional en aquellos lugares donde hace falta la presencia del Estado y este es ineficiente. Muy bien, muchas gracias y realmente felicitaciones para la persona que ha hecho esa pregunta. Las Fuerzas Armadas definitivamente siempre están comprometidas, básicamente el ejército. Yo he trabajado en la región de Loreto, por ejemplo, he sido comandante general el año 2013 y he visitado casi todos los pueblos, todas las zonas fronterizas con Ecuador, con Colombia, y realmente hay muchos pueblos olvidados. No existe el Estado ahí, no existe el Estado, no hay Estado. Entonces, los únicos que llegan ahí, en esos lugares, es el ejército. Tenemos más de 40 puestos de vigilancia, 40 puestos de comando, digamos, donde están los batallones, y eso es una labor que sí se hace también. Sí se está haciendo, pero de una manera de iniciativa del ejército. Y el ejército, si dan esa tarea, por supuesto que estamos en las condiciones de hacerlo. Estamos las Fuerzas Armadas en todo el país, en los sitios más profundos, en los sitios donde prácticamente los pueblos son muy pequeños, olvidados probablemente. Y claro que sí, en un momento de la historia lo hemos hecho. Me acuerdo cuando se hacía los reemplazos críticos para los oficiales. Nosotros hemos sido también alfabetizadores y no están atrás. Me acuerdo el año cuando he sido comandante de unidad, por ejemplo, en Sullana, en Poechos, en el norte del país, alfabetizábamos. Nosotros íbamos a alfabetizar no solamente a nuestra tropa, que muchos eran analfabetos o tenían un grado de instrucción muy bajo, pero nosotros, además de eso, íbamos a las comunidades a hacerlo. Y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, pero como iniciativa nuestra. Obviamente, si el Estado no da esas responsabilidades, yo creo que estamos en esa misma línea. Claro que sí.
Listo, general, muchísimas gracias por esa respuesta. Vamos a continuar con las interrogantes. La siguiente pregunta es para el contraalmirante Sarikei. Dice, el patriotismo es parte del civismo, que ya no se enseña en los diferentes niveles de educación, principalmente primaria y secundaria. ¿Qué propone usted al respecto? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente la Constitución, el artículo 14, establece, de hecho, de que uno de los cursos o uno de los temas que debe ser tocado es el tema de la educación cívica. De hecho, el artículo 14 dice que la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorios en todo el proceso educativo civil o militar. Sin embargo, a pesar de que existen estas normas de nivel constitucional, hemos visto que en los colegios muchas veces estos temas se dejan de lado. Yo quería un poco hablar esto de manera concreta en cuanto a lo que podría ser el voluntariado. Existe en los cursos de bachillerato internacional, que en algunos colegios se imparte, donde existen puntajes fundamentales dentro de la calificación de los alumnos que participan en este tipo de programas, en los cuales existe un curso que se llama Creatividad, Actividad y Servicio, por el cual los alumnos tienen la obligación de participar en horas de voluntariado y asisten a asilos, a puericultorios, eventualmente a zonas donde existe población que requiere apoyo. Entonces, si bien es cierto, la teoría es muchas veces enseñada en las aulas, la práctica enseña de una manera mucho más concreta y concisa. Un poco lo que el patriotismo, en el caso de mi tema, lo vemos en los libros, en los héroes, pero tenemos que entenderlo como una cosa muy cercana. O sea, el patriotismo se ejerce día a día de manera cotidiana. Y el patriotismo en un niño se enseña yéndolo y llevándolo ahí donde es necesaria su participación y compartir con alumnos de repente de una extracción social más baja, en la cual él podrá compartir de repente un juguete, el otro podrá compartir con sus crayolas, etc. Pero es muy importante, creo yo, en un curso de civismo, el lograr que se haga voluntariado, ¿no? Que haya participación de los alumnos en hechos concretos, no en una aula con una carpeta y una pizarra en la cual le enseñamos Dios, patria, Estado, etc. Es distinto de que uno vaya y participe directamente y conozca lo que es la realidad nacional, que nos mencionaba el general Tepli, igualmente el general Arroyo y Blanco. Vemos de que la forma de conocer al país es yendo a los lugares donde existe realmente necesidades. Y el voluntariado pienso de que es una forma muy, muy concreta. Y esto no es excluyente entre los colegios más ricos y los colegios más pobres, porque ahí donde hay un alumno que puede ser llevado a lugares donde pueda utilizar sus manos y apoyar en una labor social, va a existir aprendizaje y conocimiento de lo que es la patria en concreto. Un poco que yo creo que es el aporte. El voluntariado como un curso de educación cívica, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, vamos con otra pregunta para el general Enrique Blanco. General, nos preguntan por qué el gobierno de turno no usa como aliado, como parte de su trabajo, al CEPLAN y al Acuerdo Nacional. ¿Por qué usted considera que los gobiernos de turno no hacen uso de este grupo humano, de estos grupos humanos? De estas dos organizaciones que tienen un buen presupuesto y, como te digo, ya han tenido 19 años, simplemente porque priman los intereses personales, y prima la forma de gobierno presidencialista y prima el sometimiento de lo que ejercen luego las carteras de los diferentes sectores, ¿no? O sea, eso debería ser el objetivo nacional es cumplir el acuerdo nacional. Ya está todo estudiado, está analizado. Son 19 años y tenemos al mismo director que lo fundó.
Simplemente es porque eso te cortaría pues, la factibilidad, o sea, priorizas ahí, pues, ¿qué es prioritario? Para la persona, servicio, pues, agua, ¿no? Prioritario, en vez de hacer, que te digo, pues, otras obras, elefantes blancos, ¿no? Salud, pero para todos igual, que se irradien todo, pero lamentablemente no se utilizamos y tenemos que estar pagando a todos los peruanos los presupuestos para esos organismos y lamentablemente, como te digo, por interés y mezquindad, lo convocó cuando tuvo problemas, cuando lo iban a vacar a Vizcarra, él lo convocó, pero ya cuando justamente lo estaban vacando. Eso debería ser el plan operativo vigente, debe ser el rumbo que debemos tener, porque es, como se llama, la palabra misma es un acuerdo de todos los partidos, centro, izquierda, derecha, ultraizquierda. Esa es pero simplemente por un afán personal y con fines de corrupción no le priorizamos. Y como te decía, ¿no? Inclusive el Ministerio de Economía debería, antes de soltar el dinero, ver que por lo menos las obras que se van a realizar no solamente tengan el hecho costo-beneficio, sino que estén de acuerdo a lo ya planificado. Gracias, y agradezco la pregunta, ¿no? Gracias a usted, general. La siguiente pregunta es para el general. Bien, tenemos una... Sí, vamos a formular la siguiente pregunta para el general Tepe. Dice, el terrorismo y el crimen organizado son amenazas globales que afectan la estructura de los estados de la región mediante la corrupción y la violencia terrorista. ¿Cree usted que la falta de identidad nacional sería una de las causas de esta amenaza y por qué? Es una pregunta muy compleja, agradezco la pregunta. Yo no creo que la falta de identidad nacional sea una de las causas de esta amenaza. Creo que hemos entrado en un periodo de complacencia de nosotros mismos, en que tuvimos un periodo de crecimiento sostenido en el que nos iba bien a todos los que trabajábamos, las MIPES, las pequeñas empresas, los formales, los informales, y hemos dejado pasar por el costado toda esa amenaza que hoy se cierne sobre nosotros a las puertas pues, de unas elecciones. Y yo creo que esta identidad nacional se va a manifestar en las urnas el 6 de junio y vamos a dejar bien en claro qué es lo que el Perú quiere y piensa con respecto al terrorismo y al crimen organizado. No solo como amenaza global, sino como amenaza interna que está haciéndonos mucho daño. Esa amenaza global es difícil de combatir porque es transversal, está fuera de nuestro alcance. Eso queda dentro de los servicios de inteligencia, cómo poderlos contener. La policía tiene un trabajo muy complejo respecto a lo que viene de afuera. Si con lo propio que tiene adentro hay bastantes inconvenientes, lo que venga de afuera mezclado entre la migración que tenemos desmedida en el Perú, producto de una desgracia en Venezuela, una desgracia de un gobierno que los ha destruido, que tiene 5 millones de habitantes fuera y acá tenemos 1 millón, es bien complejo hacerlo, es bien difícil. ¿Cuántos de esos millones son buenos? Yo creo que la mayoría. Pero si ponemos un 1% que no son buenos, ese 1% de 1 millón suma y suma bastante. Creo que podemos revertir todo lo que se está haciendo, menos mal que tenemos tiempo para hacerlo. Yo tengo fe en que nuestra identidad nacional va a resurgir. La gente que ha dejado de lado por diversos motivos de ir a votar o de viciar su voto, lo está pensando mejor. Está pensando mejor cuáles son las alternativas que puede haber. Está pensando mejor que hacia dónde nos vamos. Hacia países que son inviables o hacia poder nosotros controlar lo que tenemos dentro del país y salir adelante. Esa vendría a ser mi respuesta con respecto a esa amenaza propia que se viene a decir. Lo vamos a comprobar
muy pronto, el 6 de junio. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Nos hacen justamente respecto a lo que se estaba hablando sobre la identidad y sobre algunas cosas que han cambiado en el país en los últimos años. Es para el general Enrique Blanco la pregunta. Está relacionada al himno nacional y los cambios en las estrofas y además la costumbre que se tenía de cantarlo en los colegios, en la formación escolar. Nos preguntan su opinión respecto a estos cambios que se han dado a lo largo de la historia, en realidad, tenía de cantarlo, de realizar esto en los colegios. Bueno, lamentablemente el sistema educativo en el Perú, en vez de evolucionar, involucionó, ¿no? Antiguamente, hasta para los años 60, mediados del 60, las grandes unidades escolares tenían vespertina, nocturna, técnica, enseñaban habilidades, destrezas, tenían muy buenos alumnos, y los profesores eran los mismos que escribían los libros. Melitón Carvajal, Mario Muso era profesor y tenía su libro, ¿no? Igual que los profesores de física, ¿no? Entonces, cuando el Estado deja ese rol y se lo da a los privados, el privado lo ve como un negocio. Entonces, una casa la web de colegio y a ti te interesa hacer el negocio, no te interesa seguir el producto. Entonces, ¿esto por qué viene? Porque justamente el curso que antes teníamos, que era la instrucción premilitar, ¿no? Te enseñaba esos valores de disciplina, porque la disciplina es fundamental. Y teníamos el curso de educación física, de educación cívica, donde te enseñaban los valores, te enseñaban qué era Estado, te daban todos los conceptos. Lamentablemente esos cursos fueron eliminados de la currícula. Entonces, ahora, eso de cambiar el himno, todo eso, no tiene trascendencia, ¿no? Indudablemente uno debe mantener su identidad y mantenerla sin variarla, debe ser permanente en el tiempo, ¿no? Pero justamente a través de esas acciones se busca destruir ese poco, digamos, voluntad, identidad que teníamos, ¿no? Me acuerdo que inclusive los uniformes, ¿no? El uniforme de primaria era, las insignias, lo que llamaban los galones, eran azules, y la de secundaria eran rojos, ¿no? Y uno se sentía, ¿cómo se llama? Con la intención de ser promovido para poder ponerte recién tu insignia, tu galón rojo, ¿no? Pero ¿qué vemos ahora? Ahora vemos, por el contrario, eso no interesa. Vemos deserción escolar en el Brain, donde estuve como jefe de la base de Palmapampa. Los chicos en primaria abandonan la escuela. ¿Por qué? Porque el padre les exige a cosechar hoja de coca. Esa es nuestra realidad, pero las currículas, como muy bien lo dijo el almirante, no están acorde a la realidad, se hacen en escritorio. Pues. Hay que salir, hay que caminar, hay que ver. Gracias. Muchas gracias a usted, general Blanco. Adelante, Lorena, con la última parte de nuestro webinar, El peruano y su identidad nacional en el siglo XX. Sí, vamos a pasar ahora a las reflexiones finales con la participación del doctor Jaime Mujica. Doctor, reiteradas buenas noches. Buenas noches. Y bueno, 4 exposiciones creo que reflejan de una manera clara que los peruanos todavía tenemos optimismo de que el Perú tiene un destino mejor, porque hay gente que piensa como ustedes. Hay piensa que realiza labores como la que realizan ustedes. Pero definitivamente la pregunta que yo me hago, y que es el objeto realmente, ¿qué pasó con la identidad nacional del peruano? Me ha gustado escuchar a Lucho Arroyo hablar de lo pluricultural y de todas las características que tenemos como cultura, como pueblo, y de esa identificación grande que tenemos a través de ese pasado histórico que creo que ha sido realmente orgullo nuestro. Me ha gustado realmente escuchar a Rafael
hablar de la moral y de los valores realmente que se van construyendo, donde uno de ellos es la identidad y el patriotismo. Me ha gustado ver realmente al general Sedenko, esa labor tan grande que realiza la FAP en los sitios más alejados. A Enrique, agarrar frontalmente la cosa y decir de que realmente acá se está ignorando muchas instituciones que de alguna manera podrían establecer el derrotero de hacia dónde debemos ir como país. Hemos hablado de un país que se siente orgulloso de ser el número 1 del mundo. Y lo valora así. Y no interesa el gobierno que llegue, el objetivo país no cambia. Nosotros como país, creo que somos conscientes de muchas de las cosas que tenemos, pero creo que a la hora de hacer uso de nuestros derechos, lamentablemente nos olvidamos. A mí me gusta mucho el pensamiento de John Kennedy, y creo que fue el que lo marcó de alguna manera, ¿no? No pienses realmente qué va a hacer tu país por ti, piensa cuánto vas a hacer por él. Y esa es la pregunta que yo quisiera hacer a todos los peruanos ahora. El general Sedenko ha hecho un análisis que creo que es objetivo. Creo que a nadie realmente puede decirle que el patriotismo de la época de la Revolución Francesa, el chauvinismo de ese tiempo era una cosa. El patriotismo que tenemos ahora debe ser un patriotismo real, que compromete el destino del Perú dentro de un futuro sostenible. Y un futuro va a ser sostenible en la medida de que podamos aprovechar las potencialidades que como país tenemos. Somos un país bendecido por la naturaleza. Tenemos los recursos en todos los tipos y en todas las formas. Tenemos biodiversidad de climas y de suelos que aparentemente nos ponen en situación de desventaja, pero muy por el contrario, nos dan una oportunidad de ser más competitivos. Tenemos recursos minerales en todo sitio y somos herederos de una cultura que se caracterizó por hacer cosas que hasta la fecha la humanidad nos explica. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para darnos cuenta de que este mundo y estas oportunidades que tenemos están en manos de nosotros y que el futuro que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, depende de nosotros? Yo creo que una de las cosas más importantes de cualquier ser humano es ubicarse en el mundo que le toca vivir. Ortega y Gasset, este español realmente decía, ¿no? Hombre culto no es el que sabe mucho, es el que vive de acuerdo al tiempo. ¿Y qué tiempo vivimos ahora? Ahora vivimos un tiempo de economía globalizada, de economía de mercado, de mundialización de la economía, de comunicación instantánea. Vivimos un mundo diferente. Y la pandemia nos ha obligado realmente a que demos pasos acelerados y acelerados realmente, porque no se va a ir, nos está dejando las bases de un nuevo mundo, de una nueva sociedad. ¿Y qué estamos haciendo frente a ello? Pues hoy realmente tenemos la incertidumbre, tenemos el miedo de saber que podemos caer en un abismo del cual ya salimos alguna vez. Y salimos gracias a ustedes. Por eso es que los hemos convocado hoy, porque creo que uno de los problemas más graves que tenemos los seres humanos es que no tenemos memoria colectiva. ¿Qué pasó hace 35, 40 años en el Perú? ¿Qué nos tocó vivir? Y creo que a ustedes les tocó enfrentar eso. ¿Nos hemos olvidado de eso? Nos hemos olvidado de que las cosas funcionan cuando realmente son lógicas y racionales. Las cosas no funcionan realmente cuando realmente no están elaboradas de manera con resultados totalmente racionales. Albert Einstein decía, quien repite los mismos errores y espera obtener diferentes resultados, es un loco. Y es la verdad. Nosotros ya sabemos lo que ha pasado en el mundo y cuáles son las consecuencias que ha tenido. ¿Qué esperamos? Yo creo que hoy más que nunca, la invocación que haría después de escucharlos a ustedes es simplemente que todos los peruanos tengamos la responsabilidad de ese orgullo de sentirnos peruanos y de esa responsabilidad que tenemos ante nuestra patria para tomar decisiones firmes.
Yo estaba analizando las cifras electorales y he visto las cifras de los dos que encabezan las elecciones. Y he visto que hay 3 millones de votos viciados y 7 millones de peruanos que no han votado. La democracia es un derecho y es una obligación y un privilegio para ciertos pueblos que realmente la merecen. Pero nosotros estamos demostrando que no merecemos hacer uso de ella. Tenemos la oportunidad de escoger nuestro destino. Y no nos olvidemos que el valor supremo de cualquier ser humano es la libertad de escoger su destino. Y nosotros tenemos esa oportunidad. Hoy simplemente les digo a ustedes gracias, porque de alguna manera existen instituciones como las de ustedes, como nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, que creo que tienen una experiencia vivida y que han enfrentado el patriotismo, que han enfrentado los problemas del Perú cara a cara. Y que esos personajes aparentemente mitológicos como Bolognesi, como Avelino, como Grau, como tantos personajes que ha tenido el Perú a través de toda su historia, yo creo que deben tener realmente la tranquilidad que los peruanos vamos a asumir la responsabilidad que nos toca para preservar nuestro país en un destino correcto y en un desarrollo firme. El Perú es más grande y esa grandeza tiene que demostrarla a través del trabajo y esfuerzo de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por esta noche, ha sido muy grande. Y gracias a la conducción también. Un abrazo grande a ustedes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ustedes y a seguir cuidándonos, muy amable. Muchas gracias a todos nuestros invitados, nuestros panelistas, como bien lo decía el doctor Jaime Mujica, las Fuerzas Armadas Unidas, para un tema que realmente nos compromete a todos, el peruano y su identidad nacional en el siglo XXI. Somos Ventana Sanmartiniana, como cada miércoles, vamos a estar con temas de actualidad. Nos vemos, Lorena, el próximo miércoles, a la misma hora, 7 de la noche. Así es, y un agradecimiento especial a todos los que nos han acompañado esta noche. Hay varias preguntas que se quedaron en el buzón, pero lo más importante es que hoy hemos escuchado clases magistrales por parte de los caballeros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. El trabajo es arduo. Como dijo Miguel Grau, en este buque nadie se rinde y nosotros no podemos rendirnos para seguir construyendo un país más soberano, más justo, más equitativo. Hay que seguir cuidándonos. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta el próximo día. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.